Por una parte, contamos con Alex Guigelmo, periodista de profesión que ha trabajado en Europa Press, en el diario El País, donde fue redactor jefe y posteriormente responsable del libro de estilo. Ha sido presidente de la agencia EFE y ha publicado varios libros, entre los que destacan Defensa apasionada del idioma español, La seducción de las palabras y La gramática descomplicada. Me ha hecho mucha ilusión comprobar que los dos compartimos una palabra favorita, ultramarinos, y además lo hacemos por la misma razón, la idea de que los productos que allí se encontraban venían del otro lado del océano. Si tuviera que presentarlo con un titular, diría que Alex Guigelmo es un enamorado de las palabras y un disfrutón del idioma, y que me disculpe por el palabro. Alex, muchas gracias por venir y te invito a sentarte en el escenario. Alex Guigelmo conversará con el profesor José Manuel Sánchez Ron. Afamado investigador y autor, el profesor Sánchez Ron se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en Física por la Universidad de Londres, tras lo cual se incorporó a la Autónoma allá por el año 79, donde comenzó su actividad docente en el Departamento de Física Teórica. Desde 1994 ejerce como catedrático de Historia de la Ciencia. Además es académico, pero académico con A mayúscula. En España es miembro de la Real Academia Española y de la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y fuera de España es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes y de la Academia Internacional de Historia de las Ciencias. Es autor de numerosas publicaciones sobre la historia de la ciencia de los siglos XIX y XX, la física teórica y la filosofía de la ciencia. En reconocimiento a sus obras ha recibido los premios Ortega y Gasset y el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos. En paralelo a su actividad docente e investigadora, ha dirigido un gran número de obras de divulgación científica. Muchos de vosotros le conoceréis porque desde hace tiempo colabora en El País, con escritos relacionados con la ciencia, aportando accesibilidad a temas que a una gran parte de la población nos pueden parecer extraños, pero que en realidad forman parte de nosotros. En definitiva, José Manuel es un gran humanista, apasionado por la aventura del conocimiento, que no es otra que la aventura del ser humano. Muchas gracias por aceptar compartir tu tarde con nosotros. Por favor, José Manuel, sube al escenario. Buenas tardes. Cuando me contaron que debía conversar con José Manuel Sánchez Ron, me acordé de Charles Baudelaire. No tiene nada que ver aparentemente, pero sí, porque pensaba en la mezcla. Una de las cuestiones que más me llaman la atención de la ciencia es su relación con las mezclas. Baudelaire, en 1839, mezcló azufre y caucho a gran temperatura y descubrió que el material se endurecía y se hacía impermeable bajo el efecto del fuego, y a eso se le llamó vulcanizar, tomando la idea del dios Vulcano. Tantas veces la ciencia se ha apoyado en la mitología para dar nombre a cosas, los nombres de los planetas, ¿no? Y luego esa mezcla dio lugar al látex y a los preservativos, o sea que los hallazgos que a veces parecen básicos luego tienen desarrollos muy interesantes. Y si la ciencia es pura mezcla, José Manuel Sánchez Ron también. Acabamos de escuchar que es académico de instituciones científicas y también miembro de la Real Academia de la Lengua, que es una interesante mezcla. A uno se le puede encontrar a José Manuel en un congreso del idioma español, se le puede encontrar en un jurado periodístico, como nos ocurrió, y también en un seminario sobre la teoría de la relatividad, y además uno puede encontrarle cerca del Estadio Bernabéu. Compartimos eso, por eso también ahí podemos coincidir. Por tanto, Sánchez Ron no encaja en esa distinción entre ciencias y letras que tan útil nos resultó en el colegio para establecer dos equipos bien homogéneos y enfrentarnos en partidos de gran rivalidad. No encaja en eso, esa división que nos debilitó tanto en
en las habilidades del conocimiento cuando estábamos en bachillerato y que nos dividió en esa manera de entender el mundo. El discurso de ingreso en la Real Academia Española de José Manuel Sánchez Ron se tituló Elogio del mestizaje. No podía ser de otra manera, y se refería a ese encuentro de la historia, el lenguaje y la ciencia, una mezcla más. Y él ha dedicado gran parte de su obra, de sus libros, a la divulgación, que es una mezcla más, porque en ella se deben aunar el rigor y la fácil comprensión de lo que se cuenta, algo que es realmente difícil y que puso en práctica además con distintas colecciones como la mítica Dracontos. Pues ya tenemos mezcladas la lengua y la ciencia, el rigor y la divulgación, y además hay que mezclar la ciencia con el humor, porque ha publicado algunos libros en colaboración con Mingote. Bueno, pues esas mezclas se extienden además a esa unión entre la seriedad de un señor académico de ciencias y de letras, un señor académico de pelo cano, cosa que nos pasa a muchos, con la afabilidad del sabio amable. Es una mezcla todavía más interesante que todas las anteriores. Así que vamos a hablar ahora de algunas cosas entremezcladas. Estaba pensando en una de sus asignaturas, la historia de la ciencia. Claro, pensamos en la historia como parte, una asignatura, una carrera, una disciplina que se relaciona con las humanidades. La historia de la ciencia, ¿dónde la colocamos? ¿En las humanidades, en las ciencias, o lo mezclamos todo y decimos que no hay esa división? Bueno, yo, como has dicho, muchas gracias en primer lugar. Soy no alérgico, pero sí me gusta pues combinar, ¿no? Eso de los mestizajes, la interdisciplinaridad, la historia de la ciencia y la tecnología, porque la tecnología es una prima hermana o hermana simplemente a secas de la ciencia, penetra pues el mundo, todo el mundo. Es imposible comprender lo que hacemos, cómo hemos llegado a ser lo que somos y lo que serán nuestros descendientes sin tener en cuenta lo que nos ha aportado la ciencia y la tecnología. De manera que tiene que estar en todas partes. Yo lo he dicho bastantes veces, no comprendo, muy bien no comprendo en absoluto, que la mayor parte, la inmensa mayor parte de los libros de historia a secas, te cuenten lo que sea, pero apenas aparezcan, salvo en unos pocos, la historia, la ciencia y la tecnología, cuando, sin ningún lugar a dudas, han sido los principales motores de cambio de la humanidad. Por eso de mis libros, yo, bueno, como los libros son como los hijos de uno, ¿no? Y los quiere a todos, aunque pues alguno salga pues un poco más defectuoso, cosas de esas, pero uno que tengo un cariño especial es uno que hice además con una persona, yo creo que recordada y querida de esta universidad, con Miguel Artola, que unimos fuerzas, el historiador y el historiador de la ciencia. La ciencia necesita tranquilidad, estabilidad para avanzar, seguramente. ¿Eso es compatible con los cambios políticos, con los distintos criterios que se producen después de unas elecciones? Bueno, yo no diría que la ciencia necesita tranquilidad, pero sé a lo que te refieres, ese tipo de tranquilidad. Sí, bueno, necesita estabilidad más que tranquilidad, estabilidad. Uno de los problemas cuando como historiador, a mí lo que yo he querido siempre es ocuparme de la historia de la ciencia buena, de la universal, de la que no conoce fronteras, y eso pues se traduce sobre todo en la historia de la ciencia en naciones como Inglaterra, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, etcétera. Pero consideré que tenía un cierto deber con la historia de la ciencia en España, y algo hecho más de lo que nunca pensé. Y una de las cosas que me enseñó, yo periodizo la historia de la ciencia en España así, de una manera un poco zafia,
pues una época no mala, en la que ciencia y tecnología pues no se podían distinguir durante el reinado de Felipe II. Luego llega el siglo XVII, que es el siglo bueno de la ciencia, el siglo de la revolución científica, el siglo de los Galileo, de los Newton, donde se sientan las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. España ahí está, entre otras cosas, porque es muy complicado servir a un imperio. Eso le pasó luego a finales del XIX a Gran Bretaña. Y bueno, pues España en aquella época está más interesada, por ejemplo, en los aspectos técnicos para que los marinos encuentren la derrota para llegar al Nuevo Mundo, a ultramar, ¿no? Entonces la cosa no va mal y es el siglo en el que la ciencia se independiza de lo aplicado, no es que no tenga nada que ver. Luego llega ese siglo maravilloso que es el de la Ilustración, ¿no? El siglo esperanzado. España empieza a recobrarse, aunque la Ilustración española yo creo que deja mucho que desear frente a la francesa y otras, ¿no? Pero ya por eso me estoy enrollando con esto. Llega el siglo XIX, que muestra perfectamente es otro siglo maravilloso para la ciencia. Es el siglo de Darwin, es el siglo del electromagnetismo, es el siglo de las geometrías no euclidianas, es el siglo de la medicina científica, de Pasteur, de Koch, de todas esas cosas. Y ahí España, primero que la invasión francesa, luego pues la restauración, luego la Primera República. No hay estabilidad que valga. Y a ese alumbramiento, esa esperanza, pues se ve destruida por lo que tú decías, una falta de estabilidad. Si lo trasladamos ahora, que a lo mejor estabas pensando en eso, pues... Todavía... No, peor no, porque no nos han invadido los franceses. Pero efectivamente, una de las cosas, un indicador de esa falta de estabilidad es simplemente lo que se habla de ciencia o de I+D en las campañas electorales, sobre todo en las nacionales, ¿no? Y eso ha ido desapareciendo. Con la crisis se ha metido en algún sumidero. Yo recuerdo pues que ya en la última legislatura campaña de la que salió presidente Rodríguez Zapatero, desapareció esa discusión que antes había estado presente y ahora rara vez. Eso es una manifestación de falta de estabilidad social, política y yo creo que incluso cívica. Quizás si estuviera más representada en la universidad la asignatura de Historia de la Ciencia, se facilitaría en mayor medida, sí, a eso voy, en mayor medida que a alumnos que han ido por el camino de las letras o de las humanidades adquirieran unos conocimientos básicos sobre la ciencia. ¿Está mal representada la historia de la ciencia en la universidad? Sí. ¿Y eso qué universidades hay? Yo, si me voy a poner a llorar aquí delante del público, dirán, este es una profesión. Bueno, tengo algún amigo, ha sido en mi facultad, en mi querida facultad, ha sido, no es por culpa de las autoridades, del equipo de canal, etcétera, etcétera, pero ha sido una víctima de eso, de los cambios de planes de estudio y lo que llamamos Bolonia. No digo más. Me conformo con esa respuesta. Algunos errores científicos han durado mucho tiempo. Luego nos hemos ido dando cuenta de que determinadas teorías pues no eran acertadas. A mí me angustia que ahora nos esté pasando eso, ¿no? Que creamos en asuntos que tomamos como científicos y por tanto casi incontrovertibles y que sean falsos. ¿Esto es grave? Hombre, sí es grave, claro, el error siempre, sobre todo en materias que tienen que ver con conocimiento objetivo. La ciencia es, aunque no sea los conocimientos científicos sean modificables, se renueven, se mejoren, es un discurso objetivo. Por eso, entre otras cosas, a mí adoro la Ilustración, porque en la Ilustración fue pues el cambio el método de acceder a la verdad con mayúscula a través de la revelación religiosa a través del conocimiento científico.
Y yo detesto ese discurso posmoderno que se dice mi verdad es tan buena como la tuya. En la ciencia no, eso no así, pero es verdad. Los ejemplos que seguro que estabas pensando, los más notorios que conoce todo el mundo, pues por ejemplo los movimientos antidarwinistas en Estados Unidos, el diseño inteligente, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué quiere decir eso? Yo lo trato de ver a veces. Hoy me pilla en un momento bajo en ese sentido, soy más compasivo que en otras ocasiones, pues como una manifestación de lo complejo que es la mente, y en la mente incluyo a los sentimientos humanos. No somos criaturas únicamente racionales, aunque sin la racionalidad no seríamos lo que hemos sido y lo que somos. Y entonces somos a veces esclavos, víctimas de nuestras emociones, de nuestros deseos, a veces nuestros deseos frente al desamparo ante un futuro desconocido, pues nos obligan, nos llevan a no ser los racionales que deberíamos ser. De manera que sí, que el error en aspectos que en lo que se refiere a la ciencia están más que demostrados. En el caso del darwinismo es una teoría, sí, pero no quiere decir como es un hecho absolutamente comprobado, aunque pueda haber matices, y sin embargo todavía hay muchos que no lo son. Miremoslo, entendámoslo como pues una parte de la naturaleza humana. Aquí en España, no hace tanto tiempo, se prohibía en la televisión hablar de la evolución, de la teoría de la evolución. La Iglesia ha tenido un papel en eso. Las iglesias, las religiones, han tenido un papel que ha dificultado el avance de la ciencia o que ha castigado a quienes se dedicaban a avanzar. ¿Ha aprendido la Iglesia de esto? Bueno, si vemos ha aprendido de sus errores, quiero decir. Sí, claro. Porque luego ha terminado aceptando. Lo que pasa es que formalmente sí. Por ejemplo, el Observatorio Romano, el portavoz del Vaticano, pues hace no sé cuántos años declaró que la Iglesia Católica, ahora hablo de la Iglesia Católica, pues asumía las enseñanzas de Darwin. Lo que pasa es que tiene trampa. Nuestro Dios sí estableció las leyes para que se cumpla la evolución de esa manera, que conducen más o menos con esos vericuetos. Hombre, sí va aprendiendo, pero el problema es que a veces tarda siglos en reconocer sus errores. Ahí el ejemplo clásico es Galileo. ¿A quién le importa que 200 años después digan me equivoqué? Todas las generaciones, incluyendo al pobre Galileo, de ya casi 70 años, ciego, etcétera, etcétera, que le obligaron a mentir, porque sabía que estaba mintiendo, le humillaron. Entonces, bueno, sí, luego también tenemos que tener en cuenta, para comprender un poco, que las religiones, pues como otras cosas, tienen que ver con valores. Y sobre todo en la actualidad, los desarrollos, los avances científicos sacuden los valores, muchos valores. Claro. Y es difícil, ya independientemente de las creencias más duras o de algunas religiones, pues es complicado ajustarte a eso, ni siquiera los códigos legales, esos que sí que nos obligan en teoría, pues tienen fácil el amoldarse a eso. Pedro Duque, el astronauta, decía semana o dos, dentro de unos decenios habrá una colonia humana en la que además ahí hay mucho helio y que nos viene muy bien. Esto no lo vamos a ver. Y yo me preguntaba, ¿cuántos años vamos a vivir los que estamos aquí? Por favor, profesor, díganos que gracias a la ciencia vamos a vivir 110, 120 años todos los aquí presentes.
Bueno, yo leí lo de Pedro Duque y no es que estuviera yo muy de acuerdo con muchas de las cosas que decía, eso de las colonias ahí, que vamos... De científicos, una colonia de científicos, ya. Sí, no, pero también una especie de puente aéreo entre la Luna y acaso Marte, etcétera, etcétera. No sé, si llegamos a ese estadio que necesitamos ese puente aéreo de materiales de la Luna o de Marte, es que desde luego no hemos aprendido nada y lo tendremos bastante complicado a eso. Pero sobre cuánto viviremos. ¿Cuánto viviremos? Pues yo qué sé. ¿Cuántos años cumpliremos los aquí presentes? ¿Cuánto viviremos? Ya casi se cura. Sí, bueno, pero... Casi se cura casi todo. Sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa que, sí, no, yo escribí uno de mis libros más literarios y que yo me siento más orgulloso, que además recuerdo, se llama, la primera edición tenía el título guay para mí, vamos, el futuro es un país tranquilo, pero como esa primera edición no se vendió para nada, luego en la segunda, la editorial dijo, tienes que cambiar el título, y fue Cartas a Isaac Newton. Sí. Y ahí el protagonista es un tipo que escribe en el 9687, es decir, 8000 años exacto después de que Newton publicase sus Principia, y el tío tiene ya no me acuerdo cuántos, muchos años, ¿no? Y entonces va mirando el pasado, que a veces es nuestro propio pasado, pero también es nuestro futuro. Y sí, yo ahí, en realidad lo que estaba haciendo yo mismo es un ejercicio de imaginación. Y en ese ejercicio de imaginación pensé, efectivamente, que viviremos mucho más. No sé si... No, nosotros. Aquí, desde luego yo no. Sí, yo haré lo que pueda, tirando, pero sin mucho. Lo que pasa es que ese libro también es bueno, vivir tanto. Fíjate tú, si por ejemplo la relación, que es la más... la única realmente verdadera y entrañable, que es la que mantenemos con nuestros hijos. Es una táctica darwiniana, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero aún así, pues... Pero si tú tienes 140 años y has estado 80 relacionándote con tus hijos, que tal, no sé qué, eso ya empieza a verse de una manera, no sé si es tan bueno, ¿eh? Para el sistema de pensiones creo que no. Bueno, eso ya... Creo que hay alguien que está pensando en eso. Las grandes revoluciones científicas del siglo XX fueron seguramente, corríjame profesor si no las clasifico bien, la revolución relativista, la revolución cuántica, la revolución biológico-molecular con el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Estamos ahora dentro de una nueva revolución, la digital, equivalente a las anteriores. Bueno, las anteriores, si hablamos de la revolución digital, efectivamente existe y está cambiando, ha cambiado, vaya, que está cambiando. Las nuevas tecnologías son ya muy viejas, o sea que a lo mejor para los alumnos de la primera o segunda promoción de esta universidad, pues las vieron nacer y tal, pero para los jóvenes han nacido con ellas, no cabe hablar de nuevas, están ahí desde toda su vida, ¿no? Eso ha cambiado el mundo, ciertamente. Lo que pasa es que hay que distinguir. A mí no me gusta distinguir entre ciencia y tecnología, porque es una trampa, eso de la ciencia pura, que cuando se aplica luego se convierte en tecnología. Esa es una ecuación cargada de ideología, porque quiere decir, como lo que da dinero, es decir, y da poder, es la tecnología, pues entonces demos dinero, financiemos sobre todo la ciencia básica. Sí, pero no es solo así. La relación entre ambas es... La revolución industrial precedió a la termodinámica, que es la ciencia que se ocupa de esas cuestiones. Y entonces lo que quería decir es que la revolución digital es una derivada, es un producto, en particular, sobre todo, de la segunda de las revoluciones que tú has dicho, la cuántica, el transistor, que es el átomo
de esa revolución, por así decirlo, es un hijo de la física cuántica. Sin la física cuántica, el trío aquel de los laboratorios Bell no habría inventado el transistor en 1947, y luego llegan los circuitos integrados, el primer Silicon Valley, el Valle del Silicio, no lo inventó porque fue un invento, es decir, una iniciativa, uno de esos emprendedores, sino uno de los inventores, que era físico del transistor, que era profesor en Stanford, y dijo, pues yo también quiero ganar dinero. Y entonces ya hizo otras cosas, de manera que la revolución digital, lo mismo que de las ciencias biomédicas, son derivados de revoluciones del conocimiento científico. Me sabe mal decirlo porque he estado diciendo que la ciencia y tecnología están muy ligadas, lo están, pero en este aspecto yo creo que sí que es bueno distinguir. Ajá. Hablemos de otra mezcla, la ciencia y la filosofía. Encontré una noticia de 1992 que decía, Sánchez-Ron, : cuanto más avanza la ciencia, menos se reflexiona sobre lo que implica. No sé si lo dije, pero... Está publicado en medio de prestigio y no lo desmintió nadie al día siguiente. Bueno, sí, vamos a defender lo que se supone que dije alguna vez. Lo que acaso quise decir es que efectivamente en el desarrollo científico y tecnológico, ese desarrollo del I+D o la I minúscula también, la carrera por ser el primero, porque en ciencia y en desarrollo, en tecnología, lo importante es ser el primero, no nos engañemos. Los segundos no tienen ni siquiera la medalla de plata, claro, ni la de bronce, bueno, ya que... Y entonces, en esa carrera es difícil reflexionar. Fíjate, un ejemplo que todos conoceréis es el del proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan, que produjo las dos bombas atómicas, las que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, pues bueno, es un proyecto científico-tecnológico, pero vamos a pensar en los líderes científicos, los Bethe, Oppenheimer, James Frank, qué sé. Entonces, durante la mayor parte del proyecto Manhattan, hasta casi al final, lo que hacían era tratar de resolver los problemas científicos y tecnológicos para producir la bomba. Cuando reflexionan, se ponen a reflexionar sobre lo que han hecho y tratan de controlar ese hijo que han producido, es al final, cuando el monstruo o lo que sea, como si quiere, ya se les ha ido de las manos. De manera que en ese sentido, pues sí, esto no quiere decir evidentemente que no se reflexione, que no haya científicos, pensadores, etcétera, etcétera, sobre que reflexionen, porque es una necesidad. Te he dicho antes lo de los valores. Sí, claro. Es que estaba pensando que la teoría de la relatividad dio lugar a una corriente filosófica. Esta eclosión de lo digital que estamos viviendo ahora está alterando la filosofía. Hay una filosofía de la ciencia de nuestro tiempo que esté pensando sobre los fenómenos que vivimos ahora. Bueno, es muy diferente el caso, eso lo conozco mejor, las repercusiones filosóficas de la relatividad o de la física cuántica, porque ahí se referían sobre todo, tanto la relatividad como la cuántica, pues socavan o agitan nuestras ideas sobre conceptos ontológicos básicos, como es el espacio, el tiempo y la causalidad. Y entonces, luego, y además lo hacen, esas teorías se producen de una manera operacionalista, digamos, que quiere decir medir. No voy a inventarme conceptos, y entonces pues surge el operacionalismo, el positivismo lógico, etcétera, etcétera. Es una filosofía un tanto académica, digamos así, aunque sea muy interesante, que va sobre la epistemología, que es conocer y tal. Pero ahora, esta revolución, que es la que nos ha cambiado la vida, de verdad, pues es otro tipo que yo desconozco realmente, sé muy poco de las repercusiones o las reflexiones filosóficas a que ha dado lugar. Son, en lo que se refiere a, bueno, me imagino, y yo desde luego me preocupan, cuestiones como
que diferencias entre conocimiento e información, la libertad en el sentido de como una libertad que en un mundo globalizado, pues, ¿qué quiere decir? Si yo impongo cotas, límites aquí, pues allí no son, etcétera, etcétera. De todas maneras, ya para decir una maldad, que siempre está bien. Como tú has empezado con lo de los filósofos y tal, yo creo que la filosofía ya no es tan interesante como lo que era. La filosofía es ahora interesante por las preguntas que puede plantear, pero en muchos sentidos las preguntas son obvias. No hay que pararse mucho a pensar sobre esas, y no por las respuestas que da. En tiempos sí, la filosofía ofrecía respuestas, pero con el desarrollo de todo en particular la ciencia, la tecnología, una de las consecuencias, yo creo, es que ha terminado devorando a su madre, porque de ahí salió. Pasemos al lenguaje, vamos a otra mezcla, el lenguaje y la ciencia. Los aparatos los inventan otros, pero las palabras las podemos inventar nosotros. ¿Por qué no somos capaces de traducir con nuestras palabras los inventos de otros, que a su vez utilizan palabras de su propio idioma? ¿Qué nos pasa? Hay tantos avances científicos que nombramos, o técnicos, por hacer una diferenciación, sí, bueno, que nombramos en inglés, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Pero podemos inventar en español. Por lo menos inventar palabras no requiere mucha inversión. No, fíjate, bueno, voy a poner un ejemplo que sería muy sencillo. Big Bang. Está, como tú sabes muy bien, porque tú conoces el diccionario mejor que yo. No. Sí, vamos. Ahí en cursiva está Big Bang, y eso, gran estallido. En tus libros lo pones entre paréntesis, gran estallido. Sí, bueno, para por si acaso hay alguno que no. Pero es que la cultura ya es una cultura globalizada. Te dan una noticia y bueno, hoy estaba viendo el telediario, en este caso era una canción, pero que te hacen no sé cómo se llama, de eso no me acuerdo ahora, y 20 millones de personas que ven eso. Pues entonces cualquier cosa que afecte a que se introduzca mucho en la cultura, pues se introduce como se nombró inicialmente. Y entonces eso tiene repercusiones. Luchar contra eso es difícil, sobre todo cuando los productores no lo producimos en nuestro idioma. Yo, a propósito de eso, ya sé que tampoco valdría seguramente, hay una carta preciosa de August Kolliker. Kolliker fue un histólogo alemán el que prestó atención a Santiago Ramón y Cajal en el Congreso, no me acuerdo dónde, de Alemania, cuando el pobre don Santiago fue allí con su microscopio y las preparaciones que demostraban que efectivamente el sistema nervioso pues es el sistema de las neuronas, discreto y todas esas cosas. Y entonces, bueno, pues una carta después, Kolliker le dice a Cajal: estoy traduciendo uno de sus artículos, estoy aprendiendo español, porque quiero leer sus artículos. No fue el único, ¿no? Hubo otros, efectivamente. Entonces, bueno, ya sabes por dónde voy. Claro, si hubiera, y si fuera posible, que eso es otra cuestión en el mundo actual, más Cajales, porque Cajal, gigantes de la ciencia que hayan nacido en este país nuestro, en mi opinión solo existe uno de esa categoría, que es Santiago Ramón y Cajal. Hay científicos, ingenieros muy prestigiosos, respetables, pero estamos hablando de otra categoría, estamos hablando, no. Y entonces, si hubieran existido y ahora existieran y bueno, quisieran prestar algún servicio al idioma, eso es bastante complicado porque afecta a tu carrera profesional, estaríamos mejor dotados. Y luego también un derivado, si al escribir sobre ciencia en nuestro idioma
lo hiciéramos, no digo aquí los científicos, pero también los científicos, no digo solo los científicos, porque la obligación primera del científico es hacer ciencia. Eso de que el científico tiene una obligación social, bueno, todos tenemos obligaciones sociales, pero ir a votar, no ensuciar las calles, etcétera, etcétera. Pero eso, bueno, es bienvenido si lo hacen, pero no necesariamente. Pero cuando se escribiera, y en los periódicos también, por supuesto, que es uno de los grandes instrumentos para eso, se hiciera pues de una manera más galana en nuestro idioma, hablando de ciencia, pues ayudaría algo. Claro. Decía que el científico lo que tiene que hacer es ciencia y además estudiar inglés. Si no se publica en inglés, no se es nadie. Yo pensaba, un científico que no esté muy dotado para los idiomas, bueno, hay traductores, ¿no? Esa máxima de que hay que publicar en inglés, escribir en inglés, y no eres nadie en el mundo de la ciencia, ¿realmente es así? Sí, sí, es así. La única, bueno, eso mira, te voy a hablar en primera persona, no de ciencia, pero bueno, como historiador sí, publico artículos en inglés y bueno, he aprendido, creo, bueno, y tuve que escribir una tesis en inglés y todo eso, pero en los libros. Hay que aprender inglés, pero en los libros, a mí, los libros, yo en los libros quiero escribirlos bien, escribirlos de una manera... Claro. Y claro, si los escribiese en inglés, pues entonces perdería mucho. Claro. Y ahí pues es muy difícil que te publiquen, luego te traduzcan libros escritos en español a otros idiomas. Entonces hay que además el traductor debe ser un traductor especializado, supongo. Sí. Hace poco se dio a conocer una encuesta, estoy buscando los datos, la encuesta de percepción social de la ciencia, que fue presentada hace unas semanas por la secretaria de Estado Carmen Vela, y decía que el 25% de los encuestados españoles piensa, seguimos en el terreno del lenguaje, aunque parezca que no, el 25% de los encuestados piensa que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra y no al revés. Pero claro, es que para nuestra lengua es así. Es decir, decimos el Sol sale, el Sol se pone, el Sol va, el Sol viene, el Sol se oculta. Incluso decimos que sentimos con el corazón, pensamos con la cabeza. El lenguaje es bastante acientífico. ¿Puede influir el lenguaje en ese 25% de personas? Es decir, ¿el lenguaje influye en la percepción de lo que se nombra? Hasta ese punto podría ser. Estoy volviendo a mezclar lenguaje y ciencia. Sí. Hombre, ya sé que el lenguaje está cargado de ideología, pero en este caso no diría yo, si vosotros me permitís una palabrota, muchas veces decimos, ¡qué cabrón!, ¿no? Otras cosas, no pensamos que eso quiere decir que al que le estamos diciendo pues reúno esos atributos u otras cosas que no quiero decir. Es en ciencia, efectivamente, lo que tú dices, por una cuestión que tiene que ver, es atávica, ¿no? Pero esa encuesta que yo leí no tiene justificación para mí. Si la enseñanza y la cultura permite o es compatible con que se den estas situaciones, es que se está haciendo mal. No estamos enseñando, no hemos enseñado bien. Nuestra cultura pues tiene severas limitaciones, porque la cultura, bien entendida, es un instrumento educativo que te permite remediar muchas de las carencias que inevitablemente ocurren en cualquier sistema educativo. Y el que haya personas que piensen que la Tierra, que el Sol gira en torno a la Tierra, pues 25%. Entonces, además me arruina lo que decía yo del Big Bang, que creía que la gente, que eso de la expansión del universo y tal y cual estaba formaba parte de la cultura. Bueno, hay una gran curiosidad por la ciencia y por los libros de ciencia, indudablemente, pero en esa misma encuesta se dice que el 43% de los españoles todavía no sabe lo que es el fracking. Y claro, yo pensaba, bueno, es que con esa palabra tampoco es fácil transmitir, tampoco es fácil acercar a las personas que están ajenas a ese mundo
a través de esa palabra es difícil introducirse en la materia de ruina montium, lo llamaban los romanos, o sea que fracturación hidráulica. Fracturación hidráulica o hidrofracturación, podríamos decir. Es verdad. Y en este caso, además, es una palabra oscura, no es que no... Echa para atrás, ¿no? Sí, pero bueno, también hay en muchas, tú lo has dicho muchas veces y has batallado en eso, somos una parte de la sociedad, es snob, sine nobilitas, ¿no? Y quiere, pues se siente muy bien utilizando pues esas expresiones, y no solo eso, tío, oye tío, tal, y sí, es que una de las cosas que sí es verdad, y yo lo detesto, no lo detesto, sí, pero no quería decir eso, lo detecto en mis alumnos, porque yo tengo un problema, tengo varios problemas, pero uno es que daba, bueno, hasta este año he dado, aunque historia de la ciencia o historia de la física, cuando daba alumnos de físicas, que tienen una de los exámenes que hacen los alumnos de físicas son resolver ecuaciones o tal, lo que sea, problemas, y no desarrollar un discurso. Entonces, cuando yo les examinaba de historia de la física, lo primero que decía, pues que cuidado, que a mí que no es lo mismo trabajo que trabajó, que cosas así, eso de las tildes y tratar de... horroroso. Y entonces, lo que no hemos tenido, pues, la cultura nuestra es deficitaria en transmitir a la sociedad, empezando por los jóvenes, pero no solo por los jóvenes, que es un buen atributo y una virtud escribir bien, y escribir además de una manera que te permita transmitir tus sentimientos y tus ideas con elegancia. Eso no es valorado, desde luego, en mi experiencia, todo lo que debería ser. Así es. Ya termino con la encuesta. Decía también que un 30% de los españoles cree que el ser humano convivió con los dinosaurios. ¿Cuánto daño han hecho los picapiedras? y el cine en general, ¿no? Un poco... Sí, la verdad es que no había llegado, me había quedado ya en lo del sol, no había llegado a lo de los dinosaurios. 60 millones de años vivimos, pues vaya. Hay que ver. Usted ha escrito sobre la importancia de algunos avances tecnológicos como los telescopios, ¿no? Claro, eso nos ha permitido observar mundos lejanísimos y deducir todavía cuestiones de mundos más lejanos todavía. Yo me preguntaba ahora, ese instrumento, esa lente que utiliza la sociedad para enterarse de lo que ocurre muy lejos, son los medios de comunicación. Ese telescopio de los medios de comunicación funciona bien para las científicas, para la información sobre ciencia. ¿Estamos deformando con nuestra lente? No lo sé, la verdad es que soy mal escuchante, ¿no? Perfecta palabra. Esa la debiste inventar tú, estoy seguro. Está en el diccionario, por cierto. Ya, tú eres el responsable. Y entonces no puedo, y también en televisión veo y escucho poca televisión, radio y televisión, de manera que, pero sí sé evidentemente, y alguna vez incluso que me han llamado y que no he ido porque era tan tarde de la mañana, de la madrugada, y eso es una discriminación de ya solo los horarios a los que se incluyen, estoy hablando en los medios de radio y televisión, no estoy hablando de los periódicos, esa es otra historia.
eso, pues, aunque estén bien hechos, que yo no sé si están bien hechos o no, pues es discriminatorio y además perjudicial. Luego hay otra, estoy detectando, escuchando por ahí, ver algo, que también parece que están proliferando, está iniciándose una corriente de contar la ciencia a ritmo de rap o con chistes, eso de... no me refiero a la serie de televisión de la que soy adepto, Big Bang Theory, y estoy esperando que salga la próxima temporada, a ver qué le pasa a ese que se fue al físico teórico, sino de otras cosas. Bueno, a veces con la sana intención de llevar a cuantos más mejor, en este caso la ciencia, haciéndola así de colegis, pues puede que se devalúe demasiado. Hay cosas que, bueno, en primer lugar hay que ejercer, que esforzarse un poco. Y sin ese esfuerzo, pues claro, no todo es, uno no aprende alemán o inglés, claro, sin esforzarse ni siquiera castellano. Vamos a terminar ya porque el tiempo se agota, pero voy a hacer las dos preguntas que a mí más me importan de todas las que he planteado. La primera es, ¿podría usted investigar? No llame usted, que si nos conocemos hace mucho. No, pero en un trato profesional. Estos son... Bueno, en este caso sí. Alumnos, en ¿no? este caso... El único que tendría que hablarles de usted soy yo, que no soy de la autónoma, soy solo profesor, pero... Bueno, en este caso me saldrá mejor el tuteo porque es una cuestión que nos une a los dos. ¿Podrías explicarle, desde el punto de vista de la física, a Cristiano Ronaldo, qué tiene que hacer para que las faltas directas lleven el balón entre los tres palos? Dejárselas que las porque tire lleva Bale. Un año... Dejarlas que las tire Bale. Que las tire Bale, No, pero eso, claro, en teoría, ya, tú también, como somos los dos merengones, estamos muy frustrados últimamente, y sobre todo con don Cristiano, pero se supone lo mismo que con Roberto Carlos, que le daba de tal manera a la pelota, Roberto Carlos que hacía así, luego hacía tal, y en lo que se pasa, pero se le debe haber ido ya de tanto ganar dinero la física que hay detrás de eso, lo mismo que la física del golf o la física del tenis, se le debe haber olvidado, mientras que Bale, que es más jovencito, pues debe tener la lección todavía fresca de cuando estuvo en el colegio. Podríamos arreglar alguna charla con el próximo entrenador del Real Madrid. No, pero una de las cosas que sí tiene sentido, no dicen, yo no lo sé, que en los entrenadores pasan a los futbolistas vídeos en los que han grabado cómo se mueven y tal y cual, podrían hacer alguna grabación a cámara lenta de cómo va el balón y que una esfera tiene un movimiento, esto se puede explicar. Y otra explicación está para Iker Casillas. Oh, Dios mío. Desde el punto de vista de la física, me vas a comprometer, hay que explicarle que los pitos se oyen mucho más que los aplausos, por una cuestión de ondas, ¿no? Esto se lo podemos explicar para que no se deprima y a ver si... ¿Quieres que conteste? ¿Somos partidarios de que se quede Casillas? No. ¿Tú no eres partidario? No, yo creo que... Ahí vamos a discrepar. Ahí vamos a discrepar. Sí, vamos a ver... bueno, hemos ya... Es la última pregunta, ya. ya. Última Casillas debería tener lo mismo que creo que Fleming tiene delante de la plaza de toros de las Ventas, un monumento, creo, ¿no? Yo soy antitaurino. Y una calle, claro. Y una calle. Sí, claro. Casillas debería tener delante del Bernabéu por ahí una estatua, pero lo mismo que hicieron otros futbolistas debía irse con honor, porque Casillas ya es un ser humano, los dioses no duran ni siquiera, esa condición de dioses no dura ni en la mitología griega, como en la mitología futbolera, ya es un magnífico portero, pero no es un excepcional portero, y debería permitirnos a aquellos que adoramos su memoria el mantener su recuerdo como fue. En esa parte coincidimos, en la explicación física creo que tendré que dársela yo solo, entonces, y creo que va a ser peor. Lo de los pitos yo desde... Se acabará yendo. No pito. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por su atención.